digo, esto tenía que haber ido antes del otro día, pero dado que la tecnología nos la jugó, pues vamos a retroceder unos años y nos vamos a situar en noviembre del año 936 para que entremos en el palacio más bonito que parece ser que hubo en la antigüedad. Lo que pasa es que es un palacio del cual, bueno, no nos podemos quejar, cada día hay más cosas al exterior. Cuando yo era jovencita y vamos a Medinazara, pues era un secanal, no podía saltar entre la hierba, ni puertas, ni nada, ni organización, saltabas de piedra en piedra y veías de pronto pues, una columna asomando por ahí y para te la sacaban. Medinazara, con un poco de suerte, de nada ya va a salir el moro moviéndose porque está en una restauración magnífica, muy lenta, porque es una cosa muy compleja. He dicho el año 936, en el mes de noviembre, es decir, estamos celebrando el nacimiento de Medinazara en este mes, de la mano de uno de los grandes califas cordobeses llamado Abderramán III. Abderramán es la figura posiblemente más importante de todo el califato omeya. Es un personaje, un genio de la guerra, un genio además de la estrategia, hombre que además debía tener una cierta dotes de simpatía personal, aparte de que le va a tocar vivir una época de oro. También tuvo la suerte de vivir en un momento del califato en que los cristianos están con el pie aquí arriba y no se atreven casi ni a removerse, alguna pequeña racia de cuando en cuando, pero Abderramán está capitaneando ese momento. Fíjense hasta qué punto representa el esplendor del califato, que hay un instante en que cuando alguien dice lo que se va a costar esta obra y se empieza a hacer la obra, dice que hace la obra por una razón. Mandó a unos emisarios que fueran por todo el territorio del Mediterráneo, que era el mundo conocido más o menos, a ver si había prisioneros musulmanes en las mazmorras ajenas. Y al ver que no había ninguno, porque el miedo al califa y el poder era tan grande que nadie osaba hacer aquello, decidió que el dinero que estaba pensado para rescatar esos cautivos se dedicara a hacer una maravillosa ciudad. Puede ser una leyenda, pero significa en qué instante le tocó gobernar, en un momento con las arcas llenas. Aparte de eso, ella se encargó de poner paz y orden en un califato que, como en toda época, pues había sus tensiones. La realidad es que acabó con la revuelta de Bobastro. No es para que, desgraciadamente, no tenemos tiempo para meternos en todos los capítulos, pero para mí el tema Bobastro, quizá porque es una ciudad, un sitio precioso, es uno de los más interesantes de la historia del califato español, la historia de Omar Ben Jasún, de Samuel, la historia de Azalé, de aquella princesa que va a convertirse a la fe cristiana y va a ser una santa, porque va a entrar en el santoral como mártir. Es una historia preciosa, pero bueno, decir que tendremos que dejarla de lado porque el tiempo no nos da para más. Y en ese momento nuestro Abderramán, poderoso como nadie, viendo que no tiene cristianos, prisioneros a los que rescatar, dice, pues con este dinero voy a hacer la ciudad mejor del mundo. El planteamiento fue tan grandioso que se quedó, no olvidéis que se quedó en la mitad. Y se quedó en la mitad porque el proyecto era de salir corriendo, hasta tal punto que los calíes y sobre todo los imanes le tuvieron que dar un golpe de atención al califa porque se había pasado. Decidía que iba a hacer la ciudad ahí, pero hay una pendiente. Y decidió, por las buenas de tres, que había que arrasar la pendiente, dejarla lisita para construir la ciudad. Es cuando parece ser que los jefes espirituales le dicen que el campo y la tierra lo ha hecho Alá, que no hay que es meterle mano a una obra que haya hecho el Dios Supremo y que sería casi un sacrilegio intentar una aventura de ese calibre. Tuvo que rechinarse los dientes porque el proyecto que él quería era mucho más grandioso, pero inicia la obra de la mano de Muslama Ibn Abdallah, que es el arquitecto que va a iniciar este proceso. Muslama es un personaje que ha tenido que conocer muchísimo la cultura bizantina. Estamos en 936, Bizancio está en la cresta de la ola y es muy posible que este hombre haya trabajado en obras bizantinas porque tiene ciertos tufillos de lo que pudo ser aquello. Es el arquitecto llamado a hacer esto, que no olvidéis que no es un palacio solo, es una ciudad completa, con una estructura, como ahora veremos, intento que las fotografías sean lo más expresivas posibles, pero con una estructura fantástica, una estructura increíble, donde va a englobarse una población que vive de acuerdo que es al servicio de la corte, de acuerdo, pero una población de más de 20.000 personas. Es decir, estamos hablando de una ciudad con todos los servicios que una ciudad lleva consigo, abastecimientos de agua, estómago, es decir, huertos y lugares para poder comer,
cuarteles para la defensa, una organización perfecta, completamente enorme. Y dices, ¿para qué se va a hacer este hombre esto? Estamos a 6, 7 kilómetros de Córdoba. De acuerdo que Córdoba ha crecido, que viene hacia Medina Zara, y cualquier día Medina Zara se queda ya en las tendillas. Pero la realidad es que ¿para qué quiere esto? Tiene el palacio, que está donde hoy están situadas, enfrente, al lado de la mezquita, exactamente por el lateral de la mezquita. Hay, me parece que eso, no sé si es el Palacio de Exposiciones y Congresos el que hay hoy ahí. Ahí era donde era el palacio que tenían los califas cordobeses. Tiene ese palacio, puerta a tiro de piedra y unido por un pasadizo, por un arco. Con la mezquita, ¿a qué demonios se va a construir a 7 kilómetros esto? Está muy en sintonía la construcción de Medina Zara con una filosofía política. Córdoba tiene mucho poder, la religión islámica tiene mucho poder, y entonces posiblemente Abderramán decida que los gallos, 2 gallos en el gallinero juntitos, es mucho gallo, que mucho poder eclesiástico hay y que por lo tanto me voy de ahí. No olvidéis que muchos años después, Felipe II, cuando se viene a Madrid a traer la capitalidad, es por la misma jugarreta. Toledo, con el primado de España, mejor separados cada uno en su casa y Dios en la de todos. Ha sido siempre una constante el querer separar los poderes. Hay una filosofía del urbanismo, por ejemplo, del siglo XVI y XVII muy divertida. No sé si conocéis Burgo de Osma. Bueno, pues el Burgo de Osma tiene una plaza donde está magnífica, donde está el ayuntamiento, donde está toda la parte oficial, una calle con soportales y desde desemboca en la catedral y Palacio Episcopal al lado. Perfectamente separados los dos poderes. Hay una filosofía que luego toda la Ilustración se va a mantener. En este caso, Abderramán decide retirarse del mundo, ir a Córdoba poquito, a trabajar poquito, que viniera a la Medina Zara a trabajar con él y hacer un sueño, porque lo que hace es realmente un sueño. Medina Zara la estáis viendo con Córdoba al fondo. Yo me niego a pensar esa fantasía que se ha dicho siempre que Córdoba llegó a tener 1 millón de habitantes. Me parece mucho. ¿Qué queréis que os diga? Me parece que no. Lo que ocurre es que esta misma foto os puede dar una idea muy curiosa. Veis a la ciudad en primer término, o sea, a Medina Zara, y al fondo se ve Córdoba. Bueno, pues todas estas tierras de secano que estáis viendo por medio, estos secarrales, en cuanto haces así con el dedo, te sale la colección de las almunias. Las almunias son las fincas de recreo, los chalés de fin de semana, las moralejas, podríamos decir. Y estas almunias, de algunas tenemos nombres, apellidos y casi planos. Otra cosa es que haya dinero para excavar todo esto que estáis viendo amarillo hasta Córdoba. Si nos pusiéramos a excavar y hubiera dinero alguna vez, pues aparecía la de los amiritas, que es la que levantó Almanzor, aparecía la de Gali Bengali, que también levantó otro chalecito de aquellos. Y entonces a lo mejor pues resulta que Córdoba tenía una extensión el triple que la que hoy marcamos en el plano de la ciudad. Pues claro, calcula 8 kilómetros, 7 kilómetros, 8, que estemos de Medina Zara y todo ese territorio en medio estaba ocupado, pues yo en millón no lo creo nunca. Pero medio millón sí llegó a tener Córdoba. Eso desde luego fue la gran ciudad del occidente europeo. Lo que estáis viendo es el desarrollo de la parte de las excavaciones, porque no pudo hacer lo que quería, que era allanar el terreno. Por lo tanto, tanto Muslama como el califa tuvieron que jugar con una carta, aprovechar el desnivel, no nos dejan los imanes tirarlo, aprovechemos el desnivel. Iban a hacer 3 planos. Medina es una ciudad, Medina significa ciudad, y Zara es la ciudad de Zara, de la flor. Es el nombre de una de las favoritas del sultán del califa, que van a ser Zara o Azara. Medina Zara es lo que significa la ciudad de Zara, y Zara es flor. De ahí vendrá la expresión Azar, es una flor, al fin y al cabo, del naranjo y el limonero. Ya que no les dejan allanar el terreno, pues vamos a aprovechar los desniveles. Y entonces el desnivel va a ser para fundar 3 órdenes de la ciudad. Si empezamos por la parte más alta, estaríamos aquí, en la parte más alta de la ciudad. Hay una puerta, que eso, por cierto, a la que hoy entra el turismo, no es ni mucho menos la puerta principal de Medina Zara, pero hay una puerta en la cual se accede directamente a la parte, entre comillas, más importante. Es una puerta muy chiquitita y además posiblemente muy ampliada en años después, pero lo primitivo no me creo que fuera tan ancho, porque no creo que las habitaciones del califa estuvieran tan cerquita de donde pudiera haber una invasión. Una vez que traspasas esta puerta, te vas a encontrar con un cúmulo, como veis, de ruinas tremendas, pero un cúmulo de habitaciones que nos llevan inmediatamente al pensamiento de esa es la parte familiar, la vivienda,
al lado hacia la izquierda tenéis situado la pequeña mezquita oratorio del califa, es decir, no la mezquita grande ni muchísimo menos, pero el pequeño oratorio, diríamos la capillita privada. Ahí están sus habitaciones, estaría el harén y estaría posiblemente también, pues no creo que los grandes salones oficiales, sería la parte de vivienda propia. Sin embargo, aquí a esta parte, hacia la izquierda, lo que tendríamos es la situación ya de la primera representación de la vida. Ahí habría casas de funcionarios de alto rango, pues el visir, estarían todos los jefes de los cuartos militares y civiles, es decir, los personajes de alta monta rodeando a ese palacio fundamental del califa. Cuando bajamos y bajamos unos escalones, y veis que el desnivel está clarísimo, bajamos a la segunda parte del palacio. En esa parte palacial lo que tenemos es los salones oficiales. Si hemos tenido arriba la vivienda privada, el salón oficial nos encontramos con lo más importante que queda, que es ese cuerpo de edificio que incluso tiene techumbre. Eso es el salón básico, el salón maravilloso que luego tendremos ocasión de ver y que resume quizás lo que está en mejores condiciones o a los que se ha dedicado más dinero. El proyecto es que todo siga saliendo, pero nos moriremos 5 generaciones sin verlo. Y entonces ese es el salón rico, la sala que podríamos llamarla, si queréis, de embajadores o del trono, si es que la queréis llamar del trono. Eso es el cúmulo de la belleza, como tendremos ocasión. Delante, un estanque muy bello y que relata una pequeña leyenda que se atribuye siempre a los estanques de los palacios musulmanes. El origen de estos estanques de agua quieta, el musulmán no quiere chorritos, no sé, un surtidor que suba pero que vuelva a caer, juegos de agua sin duda. El origen del estanque viene dado por una curiosa leyenda. Dicen que cuando la reina de Saba, llena de encantos y coquetería, fue a ver a Salomón y al fin a ligárselo, ya que no le dio demasiado la castaña militar ni políticamente, pues la de Saba había unos rumores sobre ella tremendos. Se hablaba de que era una mujer endemoniadamente guapa, que tenía una rara virtud de encandilar a los hombres, que desde luego era peligrosísima, todo lo que queréis. Y corría el rumor de que era el mismo diablo convertido en mujer y por lo tanto que tenía pezuñas de animal. Bueno, pues todo el mundo comenta que el Salomón tenga cuidado, que aquella mujer es el diablo. Y entonces Salomón, que para eso es sabio, decide un pequeño truco para ver los pies de la reina de Saba. Y es que manda que se haga delante del pórtico de su salón principal del Palacio de Jerusalén, que se haga un mármol muy pulimentado y al lado, sin casi diferencia, un estanque muy quieto. De manera que estuviera tan parecido el brillo del mármol del borde como el propio estanque. Y a esperar, llegó la reina de Saba y claro, pues entró solemnemente y vio el agua y debió pensar, me voy a mojar los pies. Levantó las faldas para no mojarse y se descubrió que no tenía pezuñas de animal, sino que tenía pies normales y corrientes. Aquello alivió mucho a Salomón a partir de ese instante. Esa leyenda es la que impregna esos mármoles tan pulidos al borde del estanque que casi sin una continuidad, basándose en el interés que tenía por verle los pies a la reina de Saba. El estanque hoy día está todavía sin agua, hay veces que le veo con un poco de agua, hay ocasiones que le ponen algo, pero normalmente como los trabajos de restauración siguen continuamente, el agua con el polvo y con los escombros, pues siempre puede tener problemas. El resultado será que ahí, en ese segundo estadio, hemos bajado la parte, he dicho, personal, y bajamos a la parte oficial, están los grandes salones de recepciones. Normalmente las visitas, las grandes embajadas que llegan a Medina Zara, no entran a las habitaciones privadas del califa, se quedan, como es lógico, en los salones oficiales. Y en ese salón oficial, que está cubierto y que es una maravilla, como ahora tendremos ocasión de ver, por resulta que vivió una temporada una señora muy pintoresca, la reina Doña Toda de Navarra, intrigante como pocas, marimandona y bruja como pocas, y señora que, en fin, practicaba un deporte comodísimo, cargarse a los enemigos. Se los cepillaban normalmente por el veneno. Era una habilísima, dicen que era una experta en venenos. Doña Toda era reina de Navarra, su hijo es un rey, justo el reverso de la medalla de la madre. Bueno, ella es viuda del rey, pero su hijo es un pobre infeliz, muy buena persona. Y claro, pues la señora sigue mangoneando en la corte de Pamplona a más y mejor.
Tiene una hija que se casa con el rey de León, con lo cual la señora sigue manipulando. Tiene a otra hija que se casa con Fernán González, conde soberano de Castilla, con lo cual se mete la mano también. Por esto a Fernán González se lo quiso cargar el día de la petición de mano. Se lo quiso cargar. Lo que pasa es que parece ser que el conde de Castilla tenía la misión muy corriente en aquella época de que, avisado con quién iba a emparentar y quién era la digna señora, le mandó probar la comida a un perrito que se murió instantáneamente. Con lo cual, pues, doña Toda se quedó con las ganas, lógicamente. Tan divertida señora, pues no tuvo más que una debilidad en su vida. Su nieto, el rey de León, hijo de su hija, que tenía un enorme problema, la obesidad. No es que era un obeso normal, era un obeso monstruoso. Dice que ni se sostenía en el caballo, que era como una bola, una especie de iceta, pero con una bola de saltos encima del caballo. Sí, pero va con el mismo caballo. Aquello era una época en que el rey tiene una misión de caudillo físico, de estar al frente de tropas, de ser el mejor cazador, de ser el mejor guerrero, pues era un poquito de chunga. Y la desesperada abuela, y está documentado, no estoy hablando de ningún cuento, la desesperada abuela oyó hablar de un médico de Córdoba maravilloso que hacía adelgazar. Y hoy se adelgazaba. Os voy a decir el sistema por si lo queréis. No lo vas a querer. Era, la señora decidió que ya se llevaba a su niño a Córdoba. No olvidéis que al fin y al cabo a derramar, y todos los colomeyas eran medio cristianos, medio castellanos, medio navarros, porque aquí no vinieron mujeres y eran princesas. De estos son lugares con los cuales se comprometían en matrimonio, con lo cual tampoco estaban tan lejanos. Adarrama III era de una cristiana, o sea que, y nieto de una cristiana, de sangre musulmana tenía ya 2 gotitas. Doña Toda se presentó con un lucido cortejo en Córdoba, en Medina Zara. Fue recibida con todos los honores como correspondía a una dama tan singular. No sé si intentó cargarse a alguien o como iba a pedir el favor, no lo probó. Efectivamente, sometió el médico el tratamiento al joven rey de León, que la historia lo llama Sancho II el Craso, el gordo, Sancho el Craso. El problema de Sancho el Craso es que con ese sistema adelgazamos todos. Le cosieron la boca. No. Le cosió la boca al médico y le dejó simplemente un agujerito en medio para que con una pajita pudiera beber líquidos. Adelgazó de tal manera que cuando pasó el tratamiento y volvió a León, no lo reconocieron sus súbditos. ¿Y este quién es? Había perdido 50 kilos, 60 kilos, no lo sé. La realidad es que doña Toda se lo pasó en Córdoba muy bien, dice que estuvo muy agasajada y supongo que se encontraría mucho más a gusto en las riquísimas salas, si es cierto que la alojaron, no está cubierto esto, si es cierto que la alojaron ahí, pues vamos, comparado con el Palacio de Pamplona y el Palacio de León, pues una carcajada pura y dura. Pues lógico, la señora debió decir, yo aquí me quedaba tan a gusto, pero se intriga también ahí arriba, que decidió volverse. Ya tenemos, por lo tanto, ese segundo tramo que son el Palacio Oficial. Ahí posiblemente estuviera la mezquita grande. He dicho que lo otro de arriba es un oratorio muy privado, muy chiquitito, se ve perfectamente, y por lo tanto no es en absoluto el gran palacio. Y ya avanzamos el tercer escalón. En el tercer escalón nos encontramos lo que es la población. Ahí están los cuarteles, las caballerizas. Pensar la cantidad de gente que vive ahí y que es una ciudad que está completamente amurallada y que por lo tanto tiene que tener una defensa. Es el centro del poder de Europa Occidental. En ese momento Francia lo da, Alemania para que hablamos, Italia un desmembramiento, Inglaterra está ahí, las islas casi tenidas están perdidas en el mar. Córdoba es el eje, la ciudad más importante en ese momento que existe en todo el mundo conocido. Decíamos que Córdoba, o sea que Medina Zara debió ser uno de los más espectaculares conjuntos. En esa tercera parte estaría cuarteles. En la segunda parte, junto con este salón regio a la derecha, había viviendas, se dice que ya no de altos funcionarios, como decíamos al principio, sino viviendas de la gente de la tropa, de los menestrales, de los carpinteros, de los panaderos, de los que podrían suministrar la vida cotidiana en Córdoba. Pero entramos por un momento, con permiso del señor Abderramán, entramos en el salón rico, que entenderéis que rico es una filfa al lado de lo que en realidad fue. Maravilloso en todos los conceptos. El bosque de columnas que tuvo Medina Zara debía evocar y eran muchísimo mayores que las de la Alhambra, las de la mezquita. No olvidéis que se habla de 4.000 columnas de mármol en Medina Zara. Teniendo en cuenta que en esta sala puede haber 15, 20,
Pues imaginaros para rellenar pues, todas las salas palaciales que antes hemos enseñado, exactamente serían columnas. Estaríamos hablando de la mezquita con columnas, la mezquita no queda más que la planta. Estaríamos hablando de los salones, de otros salones del harén, de la casa del visir, de la casa, 4.000 columnas, traídas además, algunas de España, pero muchas de ellas fueron traídas de fuera. Algunas hubo un sistema de transporte por barcos que venían desde Bizancio, que ya son ganas de traer columnitas desde Bizancio, desde Cartago, desde el norte de África. Vinieron columnas de todas clases y colores, sobre todo España, que tiene la peculiaridad de poder distribuir mármol rojo, mármol verde, mármol blanco. El Carcabuey tiene un mármol rojo precioso, el verde es de Cuenca normalmente, hay mármol azulado, tenemos una variedad de yacimientos enormes. Y este salón se combinan fundamentalmente las blancas, las levemente rosadas cremas y las azulencas. Esto que veis de color oscuro, la foto no hace demasiado efecto bueno, pero tienen realmente un tono azulenco que marca lo que debió ser aquello. Veis que el sistema de dovelas, alternando el blanco y el rojo, exactamente igual que la mezquita, lo tenemos aquí. Los capiteles, Medina Zara, no olvidéis que no tiene aprovecho de nada. No es como la mezquita que tiene un aprovecho de la iglesia visigoda. Aquí no hay aprovecho, es partir de cero. Por lo tanto, los capiteles son todos califales, aunque sí es cierto que algunos nos huelen a visigodos, y es que había tantos restos visigodos en Córdoba que posiblemente se reaprovecharan, pero escasamente. De estructura, nada, de estructura se hizo de planta. Veis que el suelo está completamente cubierto de mármoles. Afortunadamente estos se han conservado y muchos repuestos, pero sobre todo notáis en las paredes que estaba con ese horror al vacío y en el intradós de los arcos. Son decoraciones de escayola, es decir, lo que llamamos el ataurique, decoración vegetal, en algunos casos incluso de mármol labradas, y notáis que creo que se al frente una puerta. Esa puerta da acceso, igual que una gemela que hay en esta parte, da acceso a dos estancias pequeñas. En esas estancias pequeñas es donde dicen que se alojó la reina Doña Toda y el rey de Navarra en esa intentona de adelgazar. Pero yo pienso que no entiendo mucho que los alejaran en este sitio, que al fin y al cabo es el salón de embajadores, el salón de las grandes recepciones. Y Doña Toda se tiró una buena temporadita, vamos, gorroneando en Córdoba. No me creo que esto se quedara paralizado. Hay quien dice que sí, que fue alojado aquí. Tenemos muy poca opinión, es que sabemos que fue alojada en Medina Zara a todo trapo y a todo. Esas dos habitacioncitas que hay a derecha e izquierda son muy pequeñas, marcando una cosa que van a tener todos los palacios musulmanes, hispano-musulmanes y todos los palacios españoles luego, que es que una gran habitación y a derecha e izquierda se rematan en dos pequeñas alcobas. Por ejemplo, los castillos ya palaciales del siglo XV todos siguen ese mismo patrón. Un salón importante y la verdad, lo que serían, entre comillas, los dormitorios, son, al final, derecha e izquierda, dos estancias muy pequeñas. El marqués de Lozoya decía que esto es una manía que sale de Medina Zara y que se extiende por toda la península hasta el siglo XVI y XVII se están haciendo palacios con esa misma mentalidad. Mármoles, aquí en Medina Zara el mármol fue una locura completa. Adelramán se encontró aquí tan a gusto que llegó un instante en que no pisaba Córdoba. Entonces uno de los imanes, bastante quemadito, por no decir el chicharrao, con su califa, pues ya en la oración del viernes en Córdoba, puso al califa a caer de 7 burros. De 7 burros. Pues dijo la verdad, bueno, el que no da palo al agua, que está disfrutando de la belleza de la Medina Zara, que ha dejado desatiende a sus súbditos, le leyó una cartilla sin que el otro estuviera. Lógicamente se lo chismorrearon, pero bien chismorreado, y decidió que el siguiente viernes iba a ir a la mezquita a ver si era capaz de deslanzar la soframa. Salió de Córdoba, se fue a la mezquita y el imán le soltó otra peor todavía. Dice que salió de la mezquita al borde del colapso. Y tan llegaría que entre que Córdoba no es fresquita precisamente, entre el berrinchón que llevaba en el cuerpo, dice cuando llegó a Medina Zara, le dio un pan de adelante, un patatús, perdió el conocimiento y rápidamente los médicos de la corte intervinieron con lo que hacían, que era un lancetazo, sacarle sangre, a lo mejor le salvaron la vida, le sacaron la sangre, dice que se recuperó y que además la fiel esposa Murchama, que se la estaba toreando él como un Miura con unas y con otras, pues sin embargo Murchama parece ser que al fin y al cabo la legítima o la principal siempre tiene algún plus de titularidad, fue la que lo cuidó y más o menos además le dijo, ya ha hecho muy bien el imán en echarte la bronca.
Parece que dice que volvía a ir ya más veces a Córdoba porque había dejado completamente la ciudad. Es la sensación que tiene este tipo de palacios. Alejarte y te empiezas a alejar para pasar un fin de semana y acabas alejándote para siempre. Más siempre cuando tienes el poder de un territorio tan sumamente fuerte como podía ser. En ese juego de patios y de edificios, estamos ahora en la parte alta. Antes hemos visto el salón este principal, pero hemos vuelto a la casa, al Palacio Califal, exactamente donde debió estar el habitáculo, los habitáculos donde residiera el sultán. Es un palacio que es bastante grande, pero al mismo tiempo como muy disperso. Siguiendo una tradición islámica, los palacios no es la idea unificada de unas habitaciones, un pasillo, un salón más o menos que podríamos tener luego. No, no. Ellos es una dispersión, entre otras cosas porque las cocinas no están aquí. Las cocinas se separan porque el harén está también separado por un jardín y un patio y está el harén al lado. Quiero decir que a lo mejor las habitaciones del califa eran 2 o 3. Con lo cual, estamos en esta foto, se ve prácticamente lo que sería esas habitaciones califales. Incluso en espacios tan reducidos, que tampoco es una cosa tan grande, te encuentras con que en el centro siempre está el estanque. El estanque es una constante, el estanque con el agua muy quieta, que no haya ruido, porque al musulmán no le gustan los juegos de aguas, ni desde luego la filosofía barroca de las fuentes, saltando y dando saltos de un escalón a otro. Veis que está empleándose el arco califal por todas partes y para llegar a este palacio, si los embajadores alguno tenían el alto honor de ser recibido por el califa en su casa y no en el salón de embajadores más abajo, tenían que recorrer un camino tremendo. El camino que llega de Córdoba no se entra para nada hoy día. Es más, yo creo que el 99% de la gente que va a Medinazara nunca se entera de dónde está la entrada principal. Es justo por abajo del todo. La parte más cercana al río está recostada en la ladera, la parte más cercana al río, ahí es donde estaba la puerta principal, que además es una puerta que dicen que era muy fuerte, claro, en caso de que viniera un enemigo es la parte peligrosa, porque es el llano, es la vega y es el llano. Por arriba siempre hay un desnivel y se puede defender. Esa puerta era en perfecta perspectiva con el final de Medinazara, es decir, pasa por el Salón Rico, pasa por la mezquita que la deja a la derecha y llega directamente a las habitaciones del palacio. En cada uno de los 3 estadios, que he dicho, de las 3 terrazas, debía haber alguna puerta. Casi seguro, vamos, no hay duda ninguna de una. Y la otra, yo creo que sí, esa todavía otra no se sabe. Pero la de la primera base, la base primera y la segunda, hay otra puerta. Y además es lógico, en la primera está, he dicho, los cuarteles, está pues los cuadras, los habitantes de eso, los servicios de panadería, sobre todo la población que vive, la población civil que vive, y ahí a partir de ahí ya está la parte oficial. Por lo tanto, tiene lógica que haya esa puerta, esa se ve perfectísimamente, se nota perfectamente, tiene lógica que esté esa puerta. Que hubiera una más entre la parte oficial y esta parte que ya llamamos puramente de residencia del califa, pues no lo sé. Se cuenta y se dice, y lo cuentan todos los embajadores en sus testimonios, que en esta imagen que estamos viendo, casi seguro el palacio, o sea, la residencia del califa, volvéis a ver las columnas, muchas perdidas, o sea, derribado lo que no está escrito, aquí se ve incluso el primer término, una columna, como veis, que permite pensar que el edificio seguía. Bueno, pues se dice que aquí estaba la creme de los tesoros del califa. Los tesoros de Medinazara, sí, de ser verdad, son únicos. La gran perla que no se la podía colgar ninguna mujer al cuello ni ningún hombre en el gorro, sencillamente porque les doblaba con el peso a la cabeza. Y entonces estaba en esta sala, dicen los embajadores, pendiendo de una cadena, porque el peso de la perla hacía imposible que fuera colocada en ninguna pieza de llevar, ni desde luego en ningún adorno, ni turbantes, ni nada de eso. Estaba también en esta sala, y se habla, el gran collar que se llamaba de Harun al-Rashid. Creo que sabéis que Harun al-Rashid es el califa que le toca lo de los cuentos de las mil y una noches, ¿os acordáis de ellos, no? De toda la historia de Sherazad y todo eso. Bueno, pues habla en el cuento el gran collar se habla de esmeraldas que tenía. Esmeraldas quizá fueran berilos de las canteras del Sinaí o de las partes de Egipto, que tenía buenos berilos, piedra carísima y desde la misma familia que las esmeraldas,
pero de cuya presencia no sabemos más que la referencia del collar de Harun al-Rashid y desde luego que estaba en Córdoba. ¿En qué momento llegó? Pues no lo sabemos. Al fin y al cabo el califa de Córdoba pues había sido dependiente del califato de Damasco. Por lo tanto, y te lo llevas. No lo sabemos bien por qué se proporciona. O prenda de paz de algún embajador mandado por los abásidas para que éste se estuviera quieto, pues tampoco. No hay seguridad de por dónde procede el collar. El collar, la inmensa perla, se habla de un rubí también gigantesco, de una cosa enorme, gigantesca, hipotético, porque yo creo que ahí la leyenda se confunde con el rubí de Santa María de la Real de Nájera. Pero bueno, se habla de unos tesoros de joyas. Entendéis que cuando los embajadores llegaran aquí y le prestaran su acatamiento y le sacaran sus cartas credenciales, diríamos, al califa cordobés, entrever las pardas paredes de los palacios castellanos de adobe y algún pedrusco mal tallado, los suelos de tierra o así en la sala más importante un barro cocido y como mucho una estera de caña, y los muebles duros como piedras y desde luego rectos como para que la espalda se te ponga a la moda, pensar cuando entraran entre alfombras, entre cojines, entre riquísimos tapices, dice que estos salones tenían cientos de lámparas perpetuamente encendidas de día y de noche, y como muchas de las paredes estaban hechas con mosaicos con pan de oro, pues los brillos debían ser espectaculares. Entendéis que alguno dijera que no volvía para Castilla, que para qué iba a estar allí. Y si además el califa les regala, porque era tradición cuando llegaba aquí, les regalaba un traje nuevo. Les vestía con una rica túnica, hechas en Damasco, hechas en los más hermosos lugares de Oriente, traídas por las poderosas naves que en ese momento tiene el califato, y por lo tanto iba acompañada de un caballo pura raza árabe, que era una maravilla, por unos arzones, dicen que incluso bordados en plata, las monturas, vamos, que dile a ese que suba para arriba otra vez cuando termine la misión diplomática y que se meta para aquel lugar. Lógicamente, el comentario que hacían todos cuando volvían a Castilla o a León o a Aragón o a Navarra era que era otro mundo sencillamente. Y el palacio, por lo tanto, Abderramán lo va a convertir en su felicidad y en su... Mirad el estanque. Aquí tenéis el estanque característico. Arco de herradura muy pronunciado en los dos pequeñitos laterales que corresponden a esas dos estancias que os he dicho que se ponen en los extremos. Un pórtico de columnas y en muchos casos en la restauración, al no saber qué tipo de columnas eran, se han puesto alguna pilastra para... Mientras no, el mármol hoy día conseguir 4.000 columnas de mármol, nos comemos el presupuesto nacional de 100 años. Pero se ha hecho un apaño, como veis. Pero fijaros que inmediatamente está delante el estanque. Es la idea que el agua esté quieta, quieta, quieta. Para ellos el estanque y el jardín interior, otra cosa son los jardines fuera del complejo, son habitaciones sin techo. Y por lo tanto, da exactamente igual. Ahí se desarrolla la vida y eso no tiene el sentido de intimidad familiar como lo pueda tener el salón más importante que os echéis en cara. Claro, se ve mejor la diapositiva no por nada, sino porque la luz aquí nos fastidia. Por eso podríamos cerrar un poco más las ventanas, porque fijaros que con qué claridad se ven ahí y se va aquí quedan un poco más. Esa se ve también mejor. El estanque marca esa preocupación enorme que van a tener ellos por el agua, la quietud del agua. El aparejo de Medina Zara no es muy bueno. Es un sillarejo, han puesto, hay de todo. Solamente se reserva la buena sillería para lugares muy concretos, para jambas de puertas, sobre todo para esquinazos, que lógicamente siempre son más vulnerables, la parte más noble, pero por regla general el problema del abandono y lo que ha pasado en Medina Zara es sencillamente que se ha ido desmoronando, las paredes se han ido viniendo abajo. Lo que pasa es que es una ciudad que tiene una vida efímera, no, efemerísima. 936, noviembre, su fundación. Muslama empieza, la hacen un tiempo récord porque hay dinero para un tubo. 1031, desaparece el califato, es decir, no ha pasado 100 años, desaparece el califato, y lo que queda a partir de ese momento es una merienda de negros, hasta los taifas, califas que duran una noche, califas que duran 3 días, califas que salen huyendo, desmadre imponente. Y en ese momento, pues las turbas, parece ser que deseando de aprovecharse de una ciudad que, no olvidéis, no tenían acceso, es una cosa oficial, deciden saquear Medina Zara.
y saquearon Medinazara a conciencia, llevándose los mármoles, llevándose columnas. No es que creáis que ha sido la guerra ni los años, es que el saqueo de Medinazara fue 100 años después de estar terminada, ya no quedaba ni el 50% de lo que había. Se lo habían cepillado sencillamente, pues por oye, ha caído el poderoso, el que tenía este chollo para él solito, pues vamos a disfrutar nosotros también. El ser humano no ha cambiado a lo largo de la historia. A la entrada de Medinazara, por la puerta principal, es decir, por la de abajo, dice la leyenda, entramos en la leyenda, que había una estatua de una mujer y que era la estatua de Zara, de esa favorita en cuyo honor se hace. Pues no me lo creo, porque los musulmanes no eran muy aficionados a hacer estatuas. Otra cosa es que encontraran una estatua romana en Córdoba, así, debajo de donde queréis aparece una estatua romana. Aparece una estatua romana y Moslama, el arquitecto, consideró que era precioso ponerla de pórtico de entrada para que todo el mundo la viera. La leyenda situará a esa figura femenina como símbolo de la ciudad, hasta tal punto que siempre se decía que el día que cayera la estatua desaparecería Medinazara. Oye, pues fue verdad, porque se la cargaron al mismo tiempo que Medinazara, desapareció todo en un tiempo, como he dicho, récord. En 100 años no quedaba de Medinazara, ni vamos, mucho menos que lo que veis ahora, porque ahora está en restauración bastante avanzada. Todo el mundo se asombra de lo que es Medinazara. El capricho de Zara, que dice es la favorita en ese momento, decide otro detalle mucho más bonito. Está al pie de la Sierra Morena. Dice ya Machado aquella frase de qué bien los nombres ponía quien puso Sierra Morena a toda esta serranía. Sierra Morena es muy morena, es muy negruzca. Tenemos unos troncos de árboles, tenemos el quejigo, tenemos el alcornoque, tenemos una serie de árboles que los troncos son oscuros. Esto hace pues que la sierra tenga un color, además hay muchísima pizarra, y también le da una coloración muy especial. Colocar el palacio tan sumamente bonito, con un paisaje muy bueno, pero muy duro, porque el respaldo de la sierra es durísimo en Córdoba, pues llamaba la atención. Y entonces parece ser que Zara se quejó un día de que la ciudad era maravillosa. Y dice, parece una blanca doncella en brazos de un esclavo negro. Es decir, que la negritud está... Y el califa decidió mejorar el tema y ordenó que se sembraran en 2 días una enorme cantidad de árboles recostados en la sierra, sobre todo de almendros, para que cuando floreciera la flor del almendro el aspecto fuera absolutamente diferente. Hombre, ahora los maridos te regalan, no te regalan nada, mejor dicho, ¿vale? Cariñosa con un ramo de flores, nada. Antes fijaros lo que hacían, una ciudad y encima te ponían almendros. Han cambiado mucho los tiempos y lo siento, pero hemos perdido cantidad de poder. La verdad es que Medinazara es un capricho como la copa de un pino. Mirad, en esa sala rica, que se está haciendo una restauración minuciosa, hasta qué punto se va llegando a recuperar el ataurique. Realmente hay zonas que no te dejan entrar porque el suelo es una alfombra de trocitos del ataurique que se van encontrando. Y hay todo un equipo especializado en casar, como una especie de extraño mosaico, casar los pedacitos, que aquello es para hacer puzzle, y a su vez, cuando ya el trozo es lo suficientemente grande, adherirlo a la pared para recuperar su aspecto. Esto, fijaros como día a día va aumentando, se están viendo ya los trozos de decoración, se está viendo la suntuosidad que esto debía tener. Y eso que, como digo, el expolio de Medinazara fue algo sistemático y completo. Volvéis a ver el arco de herradura y esos nichos a derecha y a izquierda tienen una función importantísima. Hay que alumbrar las salas. De acuerdo que en el techo sabemos que penden lámparas, normalmente de aceite, que sería la clave, y estas lámparas dan una imagen, podríamos decir, suntuosa para actos grandes. Pero cuando no se usa tanto la sala, a lo mejor quedarían, entre comillas, estos otros lucernarios, estas habitaciones, estos pequeños nichos, colocadas unas lámparas que permitieran la luminosidad sin el gran aparato majestuoso que se producía en las grandes ceremonias. El arco de herradura, como lo veis, enmarcado en esa especie de alfiz tan característico de lo musulmán y heredado luego en el mundo cristiano, con sus dovelas alternadas de color y con ese horror vacuis que tiene, que no haya ni medio metro que no tenga un poco de decoración. Todo esto, imaginaros con los suelos,
cubiertos de alfombras exquisitas de Oriente, tapices, cojines, divanes, eran muy aficionados a estar tumbados, divanes, es un sueño. Las lámparas brillando sería indudablemente un sueño como no se ha visto quizá en ningún otro lugar de la historia. He dicho que los capiteles, a diferencia de los de visigodos que se aprovechan en la mezquita, son capiteles absolutamente originales. Aquí tenemos un clásico capitel Medina Zara, o mezquita segunda fase, que son los llamados de celdilla. Hay, lo primero, un dato. En los taifas, el otro día veíamos unos capiteles muy parecidos, pero ellos decían, sí, pero es trampa. Es trampa, pues están hechos de escayola. Y por lo tanto, pues muy fácil, muy mono y se hace rapidísimo. Pero estos son mármoles, esculpidos en mármoles con lo que significa este delicadísimo trabajo. Se les suele llamar de celdilla de abeja porque la sensación, la veis, es de que parecen los agujeritos donde las abejas hacen su nido y donde salen para libar las flores y crear la miel. Fijaros la delicadeza del trabajo, lo finísimos en ocasiones que pueden llegar a ser estas piedras, que al fin y al cabo hay que tallarlas a martillazos, ¿eh? Son mármoles y muy complicados. Y además el mármol, dentro de su fragilidad, es frágil para darle un golpe de más y se te rompa, pero al mismo tiempo es durillo para golpearlo, ¿eh? Conseguir darle forma es tremendo. Y así 4.000 capiteles. O sea que comprenderás que dónde estaba la belleza. ¿Qué es el capitel árabe? Pues se nota muchísimo porque es una curiosa mezcla con un basamento corintio. Mirad que tiene abajo, es perfectamente como una especie de volutas que salen más arriba, debajo ya del cimacio, hay otra serie de salientes. Es decir, que aprovechan los elementos del capitel corintio, pero el corintio es mucho más óptimo. Estos, con el horror al vacío que tienen, recargan, recargan y recargan de tal manera que se llega a hacer que no quede un espacio libre. El mármol está absolutamente perforado, tanto en la parte baja como en la parte de arriba. Son capiteles para aguantar techos. Estos aguantan, de verdad, soportan. Y las columnas, si habéis visto, no son tan frágiles como las de los reinos de Taifas, la Aljafería, que son cañitas, y las de Sevilla, que son cañitas. Es que estas son de verdad, en el sentido de que estas tienen que aguantar la estructura del edificio, tienen que aguantar la techumbre como, vamos, como una vida mía. Esto hace que debió ser una obra, no sé la gente que debió trabajar en Medina Zara picando piedra para tallar estos capiteles que son absolutamente maravillosos. Estos de Celdilla gustaron mucho a la España cristiana. Ya os he dicho que el flujo de embajadores de ida y vuelta era muy frecuente. Lo que ocurre es que incluso muchos artistas ya en la época románica habían echado el ojo a los capiteles estos, iban a hacer en siglos, hay 5 o 6 que son como una maraña y dices, uy, aquí está detrás Córdoba clarísima, aquí está detrás la influencia que han podido tener los maestros cordobeses. Medina Zara sirvió para muchísimos modelos, exactamente igual que ella había sido cogido muchas cosas de Bizancio. Y es donde surge en Córdoba y en esa zona, posiblemente a los alfares de Medina Zara, lo que se llama la cerámica omeya. La cerámica omeya, que es blanca y verde, con presencia negra, son los 3 colores básicos, el estanífero blanco, y luego a continuación se hace la decoración en negros y verdes. Los jarrones de Medina Zara son característicos, aparecieron 2 magníficos y aparecieron, por ejemplo, los célebres leones de Medina Zara, que no son leones, es una especie de león perro, pero que son en realidad jarras, posiblemente fuentes, remates de fuentes, para que por la boca saliera el chorro. Estos marca un punto que antes decíamos, no son aficionados a hacer escultura, no lo son, pero no la rechazan. Eso de que el árabe es iconoclasta es mentira, es mentira. Sencillamente, los leones de la Alhambra, ¿dónde han salido? Los preciosísimas piezas que tenemos hoy día en el Museo de Córdoba y en el Arqueológico Nacional, pues esos, las fuentes musulmanas. Pero es que más está el león de Pisa, que para nuestra desgracia es de Medina Zara, y cuántos tumbos no habrá dado con las pobres obras de Medina Zara, que te lo encuentras en Pisa. Cuando vas al Museo de Pisa, de Medina Zara, Córdoba, y dices, caray, ¿qué ha hecho este? Es una pieza impresionante. Y es que además, si miráis la decoración floral, la decoración de las paredes y de las jarras, os daréis cuenta que hay pajaritos, que hay animalitos, que hay incluso alguna figura humana. No le tienen horror. La secta es dentro del Islam que ha separado y que ha hecho barbaridades con la cultura islámica, va a ser una serie de bestias iconoclastas que son los que se han dedicado, bueno, al principio no eran nadie, hija mía, pero se fueron adueñando del tema y hoy día son una gente que hicieron lo que hicieron con los colosos de Bamiyan, con los budas de Bamiyan,
los cañonearon porque Alá estaba ofendidísimo. A Alá le importaban los budas de Bamiyan, pues os podéis imaginar, como un cristiano no puede burlar, qué bonitos y qué gusto verlos. Ellos van a emplear el tema del blanco-verde, talleres que luego se van a heredar muy tardíamente por Teruel. En Teruel se van a fincar unas familias musulmanas, son los que se llevan el color. La cerámica esa de Teruel y Muel, que son los dos talleres muy similares, siguen manejando muchísimo este tema. Las piezas que ornamentaban Medina Zara, pues os podéis imaginar que fue lo que primero desapareció. De cuando en cuando daba una alegría a los arqueólogos y te encuentran pues otro león, los llaman los leones, un pájaro grifo, te encuentras una figurita, te encuentras pues unas piezas, por ejemplo, unos cuencos con un cuerpo de animal que aparecieron, te encuentras algunas cosas. A micrófono cerrado, porque no son palabras para que las pronuncie una señorita educada en el Colegio de Loreto, pues a micrófono cerrado os contaré luego una anécdota vivida en primera persona y que es muy divertida respecto a Medina Zara y sus tesoros artísticos. La ciudad va a vivir exactamente el reinado de Ramán III, el reinado de su hijo Alaquén II, que va a ser el penúltimo califa de Córdoba. Alaquén es un monarca no tan guerrero como su padre, ni mucho menos, pero sí es un personaje de cultura, de tranquilidad, de señorío. Vive en Medina Zara la mayor parte del tiempo. Hay incluso un detalle precioso, como un escrito cuenta un historiador musulmán, como el príncipe heredero recibe lecciones como aquel que dice particulares en casa, a los preceptores. Y dice que un día el padre pues, quiere ver cómo está siendo educado el niño. Y está Ramán viendo cómo el niño da la lección. Dice que muy compuesto, el cronista tiene que cobrar, tiene que decir que el niño es una maravilla, está muy compuesto y dice que se asombra el padre de la sabiduría que su hijo demuestra en las preguntas que el maestro le hace con papá delante, pues fijaros si se lo fue entonces dice que quedó tan contento de cómo había sido y cómo estaba haciendo el desarrollo de su hijo y la educación de su hijo, que dio una bolsa de monedas de oro al maestro, sencillamente unos dinares, en gratitud por cómo estaba educando al muchacho. Bueno, pues no lo educó mal, porque Alaquén II no fue un mal rey. Otra cosa es cómo educaron al nieto Aysén II, que eso es un alcornoque en toda la extensión de la palabra. Adherramán, por tanto, muere en pleno esplendor. Era pelirrojo, por cierto, y así. Bajito, taponcete. Y además el problema que tenía es que era paticorto, porque cuando iba montado a caballo dicen que presentaba mucha mejor prestancia, porque el torso, la cabeza, era no muy desarrollado, pero eso no, las piernas eran bastante cortitas. De ahí quedaba pues esa especie de sensación que a él le gustaba mucho montar a caballo, porque le daba un aspecto más marcial, podríamos decir. Alaquén es el heredero, el sucesor, y Alaquén tiene el error y el horror, las dos cosas, de encontrarse con una señora que se llama Aurora, cristiana como casi todas, y muy pintoresca. No solamente la lleva al harén, parece ser que en un primer momento unos dicen que es una prenda de paz, una rehén, otros dicen que fue prisionera de guerra, no lo sabemos bien. Lo cierto es que la tal Aurora entra en Medina Zara y primero calculó cómo estaba el patio y debió decir, y ahora ya vamos a ver cómo logro yo encaramarme. Punto de encaramamiento. El sultán tenía infinitas esposas, infinitos hijos, pero sobre todo mayoritariamente hijas, con lo cual, Dios mío, era una mancha en el honor. Además, 2 o 3 varones que tuvieron pues murieron en la tierna infancia y por lo tanto se está con la angustia de que se queda sin sucesión. Aurora le proporciona el varón. Alaquén se vuelve loco, decide que aquella va a ser la esposa principal, le da todos los mandos sabidos y por haber, él mucho mayor que ella, él se marchó al otro mundo y la dejó de gobernanta de Córdoba y de marimandona oficial. Doña Aurora se había bautizado ya, se había hecho musulmana con el nombre de So. El bote de Aurora es una joya incalificable, es una pieza así que lo tenemos en el Museo Arqueológico de Madrid, hecho en marfil, y es el botecito de esencias y perfumes de Aurora. Aurora se queda con un niño jovencito, tonto de baba, se queda al mando de Córdoba, que no era ningún grano de lis, y con un visir que se llama Almanzor, Almansur, el victorioso, el amirita. Y os podéis imaginar que se lió con el visir. Entre la sultana y el visir, pues lo pasaron a la mar de bien, eso sí, al niño que no crezca.
como los años son impalcables y el niño crece, hay que hacer que el niño sea toda la vida un idiota, que es lo que consiguieron. Entonces, en segundo, nadie lo veía, estaba en Medina Zara todo el día metido, o juegos, todas las facilidades del mundo de vida, como dona, que le gusta comer, pues que coma lo que quiera. Se puso también bastante rebolondo, absolutamente al margen de cualquier educación. No les interesa ni al visir ni a la madre que el niño crezca y tome posesión del mando. De tal forma que llegó un instante en que en Córdoba era pues, como una entelequia. El califa está ahí en Medina Zara, nadie lo ha visto, nadie sabemos lo que es. En 2 ocasiones hubo que pasearlo por Córdoba porque la situación se empezaba a poner tensa. Y entonces Al-Mansur decidió que lo montaran a caballo y que fuera diciendo más o menos saludos cordiales. Lo montaron a caballo, lo sacaron, lo volvieron a meter a Córdoba, dándole todo tipo de placeres de toda clase, con tal de que no madurara, no saliera y no tomara la menor mando en el asunto. Cuando se veía venir aquello, no hacía falta ser un lince político, pero cuando se tiraron los trastos a la cabeza los amantes, sabéis que a degüello 2 ex son los peores. La sultana es la sultana, el otro es el visir. Pero el visir, el problema es que se ha convertido en el dueño del ejército, se ha convertido en el rayo de la guerra, el maldito jorobado, lo llamaban los cristianos, el anticristo, porque además le toca vivir el año 1000 y todo el mundo dijo, es el año que se acaba el mundo. Y encima con ese, pues es el anticristo. El amirita fue pues, un personaje muy pintoresco y la sultana metió la pata. Una pata muy curiosa. El escándalo de sus relaciones eran tan potentes que en Medina Zara se transparentaban las piedras, aunque parezca que no. Aquello ardía Troya. Entonces decidió casar al Almanzor con la hija de Gali Ben Gali, un gran general del ejército, la tal Asma, con la cual lo casa. Es una boda de apaño para tapar el escándalo. La señora Asma resultó lista como el hombre y decidió que ahora la que se hacía con el mando de su marido era ella y que a la sultana la expoliaba. Efectivamente, tuvo un feliz matrimonio. Almanzor se empezó a dejar a la sultana y fiarse de ella, y ya os podéis imaginar, una mujer enrabiada de ser mayor, que la dejan así despreciada por las buenas, pues se puso como una pantera. Una guerra civil, literalmente una guerra civil, haciéndose 2 bandos, 2 partidarios entre la sultana y el visir, llegando los trastos, se tiran los trastos a la cabeza de una manera terrible. Y en ese momento Almanzor va a una racia contra los cristianos, quema el núcleo de población más religioso que tenía que ver la cristiandad, que es San Millán de la Cogolla, baja después de zumbarle a todo lo habido y por haber y quemar y arrasar las villas. No sabemos qué tenía, debió tener un cáncer, porque cuando llega a Medinaceli dice que ni va ya muy mal, en una ya fija con las cortinas echadas, y ya dicen que ni sus mismos generales lo conocieron. En unos días había sido un deterioro brutal. Y murió Almanzor. Os podéis imaginar la que se lió. El hijo de Almanzor reclamó el gobierno como su padre. Era un inútil, no valió para nada. Reclama luego la herencia otro hermano suyo, otro hijo Almanzor, al cual despectivamente llamaban Sanchuelo, porque había nacido una infanta leonesa. Y Sanchuelo pues, fue el rey de la corte. Y ahí se acabó el califato. Un califato a las noches, Isen desaparece, nadie sabe dónde estuvo. Durante 100 y pico años después se seguía diciendo que el último califa omeya vivía en Gerón, no vivía en Burgos, y decía, pero que han pasado 140 años, pero ¿cómo es posible? Pero todo el mundo decía que él tenía su casa metido a Isen, porque claro, era la legalidad, podríamos decir. Nadie sabe qué pasó de Isen, si en la revuelta de Córdoba aquel día que saltaron las paredes de los palacios murió, no lo sabemos. Lo que pasa es que se perdió en la noche. Isen se pierde, es uno de los califas que se pierde completamente en la noche. Y adiós el califato. Adiós el califato de los omeyas, adiós el periodo más importante que había tenido el mundo islámico en España. A partir de ahora van a sobrevivir. 1031 se considera la caída total del califato. Hemos dicho, los taifas, mucho ruido y pocas nueces, porque ya no eran nada, 62 cortijos grandes puestos en España en un público impresionante. Vendrá el primer periodo de invasión, que son los almorávides. Seguirán sometidos después por los almohades,
oleadas que duran muy poco y que tienen muy poca permanencia. Luego vendrá la segundo periodo taifa, ya mucho más insignificante, porque ya Castilla, aprovechando la merienda de negros, ha ido bajando, bajando, bajando y ya se ha comido Sevilla, se ha comido Córdoba, se ha comido absolutamente todo. Pensar que el califato cae en el 1031 y Córdoba se conquista en 1236. Y entre ellos taifas, almohades, almorávides, ninguno duraba arriba de 60 años. Con lo cual, pues a Fernando III el Santo le fue hartamente cómodo conseguir llegar a ese sitio. Vamos a terminar con el célebre ciervo león, o lo que queráis llamar, de Medina Zara, considerada una de las piezas más exquisitas del arte musulmán, porque además tiene horror al vacío también la pieza. No sé si lo percibís, pero toda ella está tallada en roeles, en adornos y decoración vegetal, geométrica. Es una pieza que marca eso que os he dicho, que Medina Zara no tuvo, que los musulmanes no tuvieron horror, como se ha dicho, a la figura humana ni animal, que no, que la humana no la hacían mucho, pero si encontraban una estatua de Zara, una romana la ponían, no tenían ningún problema. Otra cosa es que ellos, por ejemplo, pues esculpieran, no tienen escultura, pero animalitos de todos estos en fundición y en talla y en piedra, los que queráis, porque hay a punta de pala. Medina Zara se hundió, se perdió en la noche de los tiempos, llegó la hierba, creció, se la comió la sierra, que volvió por sus fueros y se la comió, hasta que llegó el siglo XIX y empezó ese afán por la arqueología, y alguien estudioso dijo, pues aquí estaba la ciudad, las columnas os podéis imaginar, buscar por todos los patios de Córdoba que os encontraréis con columnas de Medina Zara, por todas las villas de toda Andalucía salían las columnas, imaginaros los mármoles que estarán colocados en casas en el interior, imaginaros las fuentes, los estanques, el desmadre. Y es cuando se empezaron las campañas para sacar adelante Medina Zara, la joya de la ciudad que fue más efímera, no duró 100 años, y al mismo tiempo la que fue la conocida como la perla de Europa, la joya más grande que en ese momento había en todo el mundo conocido. No había en todo el mundo europeo, norteafricano, Oriente cercano, nada que se pudiera hacer. Dicen que Bizancio quedaba muy por debajo de la categoría que tuvo Medina Zara, en nombre de una mujer, Zara. Así que cuando regalen una florecita, decir que con eso ni hablar, que honrar una ciudad, ¿no?